cuando se discute sobre el futuro de los rugbyers detenidos, de cuál va a ser su condena, si efectivamente filmaron, como se dijo uno de ellos, o como ha trascendido uno de ellos, el momento de la pelea y del asesinato, si eso efectivamente se comprueba, de cuál va a ser su pena. Es muy trascendente todo ello, pero nada puede ser equiparado al dolor de esa madre y de esa familia que hoy ha quedado evidenciado una vez más de manera brutal y muy notoria. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema. Está con nosotros el doctor Hugo López Carribero. También está Alejandra Libenson, que es psicóloga, especialista en violencia social. A ver, quiero comenzar con usted, Alejandra, porque recién arranqué el programa haciendo referencia justamente a eso que escuchamos hoy en la tarde. En un ratito, repito, vamos a repasar parte de sus declaraciones, parte de ese testimonio desgarrador de la madre de Fernando. Una persona que pasa por un trance de esas características, ¿se recupera? Lo único que puede paliar el dolor de esta madre es que haya justicia, que quienes son los responsables paguen las consecuencias de sus actos. Yo me solidarizo con la mamá y el papá de Fernando y entiendo que los duelos hay que atravesarlos y que la fortaleza de esta mamá se está sosteniendo por toda una sociedad que se está convirtiendo en una comunidad que la quiere cuidar y proteger, haciendo que se haga justicia. Pero los periodistas no somos jueces, ni los comunicadores, ni los psicólogos. Simplemente cada uno desde su lugar puede aportar un granito de arena para que esto no suceda nunca más. ¿Y cómo podríamos catalogar a una persona que no solo es capaz de golpear salvajemente hasta provocarle la muerte a otra, sino que es también proclive a tomar la determinación de filmar ese acto brutal y asesino? Primeramente entender que no fue una sola persona, sino que fue un grupo de personas constituido por jóvenes que eran rugbyers y que estaban funcionando como un grupo al cual había que pertenecer, ya sea como observador, como activo, donde había un líder negativo que arengaba para que sea algo arriesgado y agresivo, y atacando a otro joven, hombre también, pero con una masculinidad más vulnerable aparentemente, donde ellos sentían mucho poder y sostenidos por el grupo. Esto es lo que entiendo yo que generó esta locura, que creo que nadie midió las consecuencias. Creo que ni ellos eran conscientes de que podían matar y de la fuerza que tenían. Doctor Carribero, todos estos elementos que se introducen a la causa, que quizás lleven a que haya una dura condena para algunos y quizás no para otros, ¿cómo se compatibiliza el sentir de una persona con la respuesta de la justicia? No lo sé, tenemos que esperar a la justicia. Yo te puedo hablar desde lo que sí puedo transmitirte, que es preguntarme dónde estaban los demás adultos para que esto sucediera. ¿Quién dejó pasar cosas que vio y hizo de cuenta que no había visto para que estos jóvenes terminaran en una situación donde un joven murió? Si bien eran mayores de edad, esto es un fallido, ¿no? Pero en realidad eran chicos, y estaban cuidados. Chicos mayores de edad. Chicos mayores de edad, que la garantía de tener el documento cronológico con los 18 años no garantiza la adultez y la madurez. Y detrás, ningún niño es un joven que no tiene una historia de crianza, donde estas violencias no se instalan de un día para el otro en la adolescencia, que se potencian cuando... ¿Esas conductas se construyen desde la casa? Estas conductas son matrices de aprendizaje en que se aprenden los primeros vínculos, donde quizás a la forma de vincularse ante las situaciones que están mal es el premio, el castigo, la condena, el dolor físico, el dolor emocional, que yo llamo violencias invisibles. Y estos niños van aprendiendo a vivirlas tal vez pasivamente en sus hogares y en algún momento las hacen activas, descargándolas frente a otros vulnerables como lo eran ellos en su primera infancia. Es caso por caso, familia por familia. Pero tal vez luego los jóvenes, por una identidad, por formar parte de una pertenencia, tienen como común la agresividad, que es parte de la identidad también, que no es lo mismo que la agresión. La agresión lastima, duele y no hay registro del otro, no hay empatía. La agresividad puede ser una manera de demostrar cierta, machismo que todavía está instalado en la sociedad para ver quién es el más fuerte. Yo creo que aquí hubo adultos mayores que no pudieron cuidar, que no pudieron acompañar, una sociedad que no pudo prevenir estas cuestiones para que llegáramos a esto, donde todos de alguna manera somos responsables. Ahora, hay una sociedad en general que también
digamos, es espectador de estas situaciones y en muchos casos protagonista, porque hoy estamos hablando del asesinato de Fernando, pero ¿cuántas veces observamos, y no nos vayamos muy lejos, en estos últimos días, acciones muy similares que no terminaron con una muerte de pura casualidad? ¿Qué le pasa a la sociedad argentina? Estamos instalados en una sociedad violenta, donde no toleramos el no, la frustración, la posibilidad de demorar lo que deseamos, no tenemos capacidad de espera y no soportamos las diferencias. Sí. Las entendemos a veces como deficiencias e incluso cuando hay desigualdad social esto aún más se instala. Por lo tanto, me parece que tenemos que revisar ciertas prácticas los adultos, que somos los modelos y las imágenes y el espejo donde los chicos van aprendiendo a funcionar y luego lo repiten. La pregunta es no qué culpa tenemos los adultos, sino qué tenemos que ver con lo que sucedió. ¿Qué le toca a cada uno de alguna manera? Alejandra Libenson, yo le propongo a usted y a los televidentes en este momento de Canal 26 que escuchemos la primera parte de lo que ha sido el relato en el día de hoy de Graciela, la mamá de Fernando. Escuchemos la primera parte y lo analizamos. ¿Viste el video una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Estaba solita? ¿Cómo era esa situación? ¿Tu marido estaba acostado? Estaban todos acostados, mis hermanos, todos. Todos estaban. No pude dormir. Es terrible, porque todos lo habrán visto. Distinto a una madre. Lo que siento. Se me acabó el mundo. Tanto sueño, tanto. Siempre se pasaba, cuando iba a rendir, estudiaba día y noche. Era tan feliz mi hijo. Bueno, Alejandra, ¿cuál es su mirada sobre lo que acaba de escuchar? Tengo una doble sensación. Por un lado, creo que es importante que esta mamá pueda recordarlo con alegría y se sienta orgullosa de este hijo y que eso lo mantenga relacionada desde el recuerdo y desde su creencia para poder salir adelante. Y por otro lado, me pregunto si los periodistas tenemos que hurgar en tanto dolor en este momento. Me lo pregunto simplemente. Pero bueno, hay que ir transitándolo y esta mamá va a necesitar mucho tiempo y mucho apoyo. Era su hijo único, su luz, y necesita hablar. Y es necesario escucharla con mucho respeto, pero con ciertos límites. Eso es lo que yo creo. Porque si no, también nosotros como sociedad ejercemos cierta violencia al querer todo el tiempo hablar de esto. Y creo que hay que dejar reposar el dolor también. Y dejar que la justicia actúe. No somos jueces, ni siquiera los abogados tienen que hacer juicios de valor. Tienen que dejar que la justicia actúe porque es la ley la que nos representa. Nosotros no somos la ley, transmitimos la ley. Y si los abogados que defienden o acusan, si los padres no piden perdón, los padres de estos jóvenes que están implicados y son culpables, no piden perdón y esta mamá no obtiene una reparación afectiva, emocional del daño que le provocaron, también habla muy mal de nuestra sociedad. ¿Sí? Me pregunto, ¿dónde hay de todos estos 10 jóvenes una mamá que pueda decir, mi hijo se equivocó, siento vergüenza, pido perdón, ¿qué tengo que ver yo con que haya matado a una persona? Que esto no lo va a hacer más culpable, va a tener más o menos años de condena. Simplemente humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Doctora o licenciada, gracias. Y estos temas deben estar también sobre la violencia y sobre esta situación que nos pasa en la agenda permanente de los medios, ¿no? Sebastián, si vos me permitís, yo justamente mañana empiezo un programa para hablar de la prevención de las violencias invisibles en la radio La Receta Sónica, que se va a llamar De esto queremos hablar, porque justamente tenemos que desnaturalizar las violencias, empezar a nombrarlas, porque si no, al ser cotidianas, nos parecen normales y no lo son. Tenemos que hacernos cargo cada uno de nuestras propias violencias. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes.